Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La Transfiguración, la apoteosis, la metamorfosis, que a través de la historia, a través de los evangelios, a través del libro de Apocalipsis, nos está concientizando de esa gran experiencia que es la máxima experiencia dentro del ser humano cuando es resucitado de entre los muertos, cuando se levanta de un sueño o de estar dormido. Entonces, la historia de la apoteosis o de la transfiguración, eso es lo que nos comparte, y vamos a leer. Y tengo unos comentarios y vamos a leer en Mateo capítulo 17 algunos versos, comenzando con el verso 2, donde dice: mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó. Ahí está la palabra apoteosis o metamorfosis. Y vamos a ver el simbolismo en esta historia. La apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Verso 3, de repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Conocemos el resto de esa historia y aquí te quiero compartir algunas notas en esta historia que representan estos símbolos. Y comencemos con: están los dos, Moisés y Elías, con Jesús, pero distingamos, y cuando continuamos en los versos, y déjame leer en el verso tengo aquí unas notas y no puedo ver el verso qué nombre es, o sería el verso 5. Dice, concerniente a que se cubrió, y desde la nube una voz dijo. Es como decir una nube brillante. Perdona, pero las notas que tengo me están tapando el verso. Dice, una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y vemos como decir la voz de Dios. Entonces vamos a interpretar por qué vemos a Jesús. ¿Qué significa que Él se formó radiante o que era como una luz del sol? ¿Qué simboliza y significa o representa sus ropas, sus vestiduras blancas? Y todos estos símbolos que vemos que representa Moisés y Elías. Y aquí tengo entonces, están los dos, Moisés y Elías, con Jesús, pero solo Jesús irradia luz como el sol. Solo a Él se dirige la palabra de Dios que dice: este es mi Hijo, como centro y meta del camino. Entonces, históricamente, ¿qué representó y qué representa a través de las Escrituras? Moisés. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Y por eso vemos en una montaña. Y tenemos que ver que el autor, en este caso Mateo, pues su audiencia, en este caso los israelitas, judeo-hebreo, una audiencia del primer siglo, no se estaba enfocando a gentiles. Y vemos cómo utiliza las imágenes que para ellos eran representativas y significativas, y las realidades que a través de su tradición judeo-hebrea, su cultura, entonces los habían formalizado. Y qué más poderoso que sus leyes y sus profetas. Entonces, pues por eso vemos, y una montaña, es como diciendo, las montañas, los lugares más altos, dándole el empoderamiento y el énfasis a este gran suceso.
a esta gran transformación. Entonces vemos cómo el énfasis, según la historia de la voz de Dios con Jesús, Jesús iluminado, Jesús que históricamente representa al ser humano. Y vemos en la historia cómo entonces era iluminado o resplandeció como el sol, porque está describiendo y connotando la esencia de Dios en él, a lo que llamamos Cristo. Cristo que viene entonces a ser el Rey y a ser la máxima causa, motivo y verdad a través de los evangelios, como el énfasis más grandioso y radical que contiene el poder para esta gran transfiguración. Así como en la vida de Jesús fue, así espiritualmente a través de la audiencia, entonces es. Vamos a ver cómo históricamente esta historia nos cuenta una realidad desde la historia hasta nuestro presente. Y por eso vemos, si necesitamos identificar los símbolos o los personajes en esta gran historia. Si vamos a Apocalipsis capítulo 11, y lo voy a leer de aquí, pero vea acá, Apocalipsis capítulo 11 habla de los dos testigos. Y cuando vemos quiénes eran esos dos testigos, y aquí volvemos y tenemos que mirarlo como mirando panorámicamente lo que sucedió a través de la historia, como los dos testigos, lo que representaba la ley y los profetas, entonces fueron a través de estos 3 años y medio, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 11, fueron muertos y después resucitaron y después fueron al cielo. Y vemos cómo figurativamente o simbólicamente eso va diciendo lo que realmente sucedió por la revelación de Cristo, por la apoteosis, por la transfiguración. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, a través del Evangelio de Jesús, a través de la vida de Jesús, vino a manifestar un espíritu, una realidad y ley por la cual vivir, de justicia, de verdad, que transformaba. Ahí está la metamorfosis, desde dentro hacia afuera. Por eso vemos constantemente a Jesús a través de sus parábolas. El reino de Dios es como. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde se tenía que encontrar y conseguir? Dentro de cada mente y corazón. Ahí donde está esa realización y revelación, para que cause entonces la apoteosis, la metamorfosis, la transfiguración. Y por eso vemos una serie de parábolas constantemente, Jesús diciendo, hay un tesoro escondido. El reino de los cielos es como una perla. ¿Dónde estaba la perla y dónde se tenía que encontrar? Y por eso vemos cómo entonces Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos, lo que representó Moisés y Elías, representaron la ley y los profetas, cómo todo eso tuvo su tiempo, pero en Cristo, pero a través del Evangelio, vemos cómo todo eso quedó atrás y vemos cómo fue reconocido como el viejo pacto. El ayo, las leyes, las tradiciones quedaron atrás. Por ahora, una nuevamente en Cristo, como Rey, como realidad de vida que necesitaba de ser formada dentro. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 18, dijo, pero cuando el Espíritu los guía, Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios dentro, ¿ves? Para que el Espíritu los guíe tiene que haber una reformación, una transformación, una resurrección.
un cambio de mentalidad, de muerte a vida. Y a eso es lo que, como Pablo dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. El ser que por la ley había sido condicionado y por eso podían vivir superficialmente, podían ser seres humanos que cumplían sus leyes en apariencias, pero al Espíritu de la vida justa, sincera, pura, verdadera, a la realidad del amor, por su tradición y sus leyes y sus religiones de Moisés, estaban muertos al espíritu de hermandad. Por eso Jesús les decía a través del Sermón del Monte, en sus leyes está escrito, Moisés y sus profetas dicen, mas yo os digo, ama a tus enemigos. Y vemos este cambio que era necesario, ese amor, metamorfosis. Y entonces, pues, como otros ejemplos, Apocalipsis, y ya hablando un poco y entrando a el por qué Jesús resplandeció en el monte, en el evento de la transfiguración. Y no tan solo él irradiaba luz. Y vemos en Juan que habla, y la luz, ¿ves? La luz del mundo. ¿Qué simboliza la luz? ¿Y qué representa entonces lo opuesto? Las tinieblas. ¿Ves? Y todos estos símbolos, cuando nosotros los identificamos y los entendemos naturalmente, las historias de la Biblia son mucho más enriquecedoras y nos están dando un mensaje espiritual, una enseñanza para nuestra vida práctica diaria, naturalmente. Y lamentablemente, a través de tradiciones y religiones, podemos tener unas convicciones y creencias y estar perdiendo la esencia del Espíritu eterno y el mensaje o evangelio de una buena noticia y de una realidad que hoy presente es, podemos vivir y debemos conocerla para que sea en nuestro presente esta gran realización, esta gran apoteosis, esta gran metamorfosis de una renovación del entendimiento. Comparto algunos de los versos cuando habla de las ropas blancas. Si miramos Apocalipsis capítulo 19, voy a leerlo rapidito. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 7 al 8 dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues, mira lo que dice, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones. Entonces, por eso vemos en la transfiguración todas las imágenes, como una foto. Mira esto, como una foto, dice mucho. Por eso aquí en esta página Universidad Cristo comparto la historia y la revelación de Cristo a través de la historia de la humanidad. Y cuando vemos el tipo de figuras o el lenguaje figurativo simbólico en los evangelios en el Nuevo Testamento, podemos mirar el mismo mensaje que antecedió las historias del Viejo Testamento. Y su origen viene del Oriente. Miremos el resplandor en esta historia, el Bhagavad Gita, el canto del Señor. Miremos la imagen, el resplandor, cuando Krishna representa a Dios, al Señor. Krishna es en esta enseñanza espiritual, es
la imagen visible del Dios invisible. Y Arjuna representa al ser humano, representa al devoto, representa al ignorante de Dios. Y por los 18 capítulos se le revela y él pasa de un estado de dormido, de muerto, de ciego, de ignorante a la transformación, vivificado por el conocimiento y el entendimiento del Espíritu. La iluminación. Y cuando miramos el origen y la simbología, los términos y sus significados, vemos entonces y nos brinda el entendimiento del Evangelio, del mensaje de Jesús. Y por eso estas imágenes y la simbología, las vestiduras blancas que representan las acciones justas, puras, verdaderas de los seres humanos. Entonces, continuando, vemos en una parábola en Mateo 22, 11 al 14, que era una parábola que por años yo trataba de identificar y ahora tiene mucho más sentido. Mateo 22, 11 al 14. Dice, en la parábola de la gran fiesta. Y el verso del 11 al 14 es cuando dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuestas. ¿Cómo entonces estaba vestido? Simbólicamente, ¿ves? No estaba vestido con ropas blancas, resplandecientes. Entonces es lo que estas historias nos están enseñando. En el proceso de cómo personas se visten o cómo experiencian la transfiguración, la metamorfosis, así como Jesús el Cristo y representó, y así como la Biblia nos enseña la realidad de Cristo. ¿Cómo entonces vino a ser el rey? Mayor que Moisés, que Elías, y ahora entonces la realidad siempre presente, que es quien causa, al ser entendido, la transformación, la transfiguración, el apoteosis dentro del ser humano para vestirse con las vestiduras de la gran boda. Y así nos ayuda a entender todo este lenguaje figurativo. Y como vemos en el verso 13, entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y aquí a través de esta historia está haciendo esta gran realidad. No hay lugar entre medios. O vives por lo puro, lo justo, la luz, las vestiduras blancas, o no se vive. Se vive por las tradiciones, se vive por las religiones, se vive por la naturaleza egocéntrica, se vive por las apariencias que uno puede pretender hacerse ver como una persona noble, como una persona recta, como un ángel de luz, cuando realmente las palabras y las acciones demuestran que no está vestido con ropas blancas, que no vive por la esencia que Cristo siempre es. Y de eso se tratan estas enseñanzas y esta gran metamorfosis. Tengo unos significados concernientes a esta palabra metamorfosis, porque es una palabra griega o apoteosis y que significa meta, cambio. Mira, el nuevo nombre de Facebook se llama así, meta, un gran cambio. Cambio después de haber estado con. Es
cuando uno está a la presencia de con quién uno es, o uno se conforma, o uno viene a ser como, estando ante la presencia de la verdad, de lo puro, de lo justo, de lo amable, de lo honesto, estando a la presencia de Dios, estando consciente de lo que Dios es, identificando que Dios es pureza y verdad, que Dios es justicia y amor. Entonces uno, junto, como nos dice el verso, uno que ha estado con, se convierte en esa forma. Y como dice la definición, se convierte en una forma cambiada en conformidad a la realidad. Esta realidad, una realidad interna. Y por eso la forma en cómo ser transformado por la realidad que Dios es, siempre es una realidad interna. Por eso Mateo capítulo 5, verso 8 dice, los puros de corazón verán a Dios. ¿Y cómo se ve a Dios? No sé, no es con los ojos físicos, sino con el ojo y la mente espiritual. Se conoce todo lo que Dios es, entonces se es y se vive. Y ahí sucede este cambio, igual, conforme a tal realidad, porque vivimos en la presencia de la realidad que Dios es. Y como definición continúa diciendo, propiamente transformado después de haber estado con Dios, con la verdad de la vida. Transfigurado. Y ahí vemos ese gran ejemplo, y a través del Evangelio nos está contando una realidad histórica. Vemos entonces la diferencia y lo que representó Moisés como la ley, Elías como los profetas, y lo significativo que fue y todavía es para el pueblo israelita, judeo, hebreo, que siguen en sus tradiciones como cultura étnica, su fe, sus días y todas sus actividades. Pero estamos hablando de principios históricos y principios espirituales. Y la realidad de Cristo, la realidad de la verdad de la vida, la realidad de la pureza, del bien, del amor, de la justicia y toda cualidad que le atribuimos como atributos de Dios en los evangelios de Cristo y su mensaje. Entonces no son tradiciones humanas, sino son leyes eternas y principios de vida eterna. Y ahí está entonces, a través de nuestra revelación, de nuestro entendimiento, nuestra transfiguración, nuestra apoteosis, nuestra metamorfosis, nuestro cambio en el entendimiento y en el crecimiento a un ser sobrenatural, a un ser que irradia el sol, a un ser iluminado y brillante, a un ser vestido con vestiduras blancas, de lino puro y bien fino. Y esa es nuestra naturaleza divina espiritual en Cristo. Y para terminar, viendo entonces de nuevo al tema de la transfiguración, Mateo 17:7 dice el verso, levántate, y me enfoco en esa palabra, levántate, porque cuando uno le estudia, palabra del griego, levántate, tiene que ver con levantarse de un estado dormido. Dormido simbólicamente representa un estado tanto ignorante como un estado muerto espiritualmente. Levántate en el conocimiento. Levantarse es como resucitar. Por eso Pablo decía en Efesios, levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Vemos todos estos símbolos, qué interesantes son. La transfiguración en sí nos enseña la verdad
la verdadera historia de Jesús y su evangelio. La apoteosis, refiriéndose según la definición al momento culminante y triunfal de una cosa o persona, en especial parte final brillante y muy impresionante de un espectáculo u otro acto. Fue la glorificación y reconocimiento de Jesucristo por parte de una colectividad en el primer siglo. Esta imagen nos da una visión rápida de lo que fue históricamente de la presente apoteosis, refiriéndome a esta realidad que necesitamos comprender para que presente sea tu apoteosis. Y lo que ha de ser después de la apoteosis, consciente en el presente de lo que siempre es. A través de nuestra glorificación en su reino, y todo esto por la realidad de su presencia, la realidad de la presencia de Dios, del Espíritu de la vida, siempre es presente. Y por eso estas enseñanzas espirituales es para que el ser natural crezca en sí mismo, dentro de sí, con unas verdades eternas. La máxima experiencia y el mensaje como evangelio a través de la vida de Jesús, y por eso vemos su muerte y resurrección, porque es la realidad del todo ser humano y la máxima experiencia en vida que puede experimentar. Y es morir a sí mismo, tomar su cruz para resucitar en una nueva conciencia, a un nuevo ser, a una nueva vida por el mismo Espíritu eterno. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.